Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Recordad que mientras estoy fuera de casa tengo que grabar así un poquito como puedo. Espero que al menos valoréis el esfuerzo y hoy os traigo un tema muy interesante. Como siempre analizaremos el Bitcoin, qué podría pasar en los próximos días, ya que hemos roto esa cuña al alza, pero parece que el precio no tiene la suficiente fuerza como para volver a esos niveles de los 21, 22, 23 mil dólares, así que veremos qué podría pasar en esos próximos días. Pero el bombazo de las últimas horas tiene que ver con China y sus planes de cara a ser la primera potencia económica mundial en los próximos años. Ya hace unos cuantos vídeos os explicaba varias estrategias que estaba utilizando su gobierno para intentar tener una ventaja competitiva en comparación con el resto del mundo en determinados sectores. Pero es que incluso han lanzado un comunicado que me hace bastante gracia y que vamos a comentar para ver cuáles son realmente sus planes y lo que están haciendo. Como siempre, recordad que en todos los vídeos hacemos un sorteo de 100 dólares en USDT para ayudaros un poquito a sobrellevar este bear market, y los únicos requisitos son estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión por comentarios. Además, también ya sobra decirlo que tenéis en el primer enlace de la descripción nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde vamos haciendo actualizaciones, análisis prácticamente todos los días para toda la gente que nos reunamos ahí y aportaros un valor extra, repito, de forma gratuita. Así que el que quiera tiene el enlace en la descripción. CIFTIS 2022 inyectará vitalidad a la economía mundial. Prepararos. El presidente chino instó este miércoles al impulso global conjunto para defender el verdadero multilateralismo y fomentar una economía de servicios abierta y compartida que inyecte vitalidad a la recuperación económica mundial en un momento en el que el orbe está lidiando con una pandemia en curso, tensiones geopolíticas y la creciente preocupación por una posible recesión global. A ver, que nos entendamos, porque como ya os comentaba hace un par de semanas, China lo que estaba haciendo era cerrarse sobre sí misma, acumular recursos naturales como por ejemplo el petróleo, comprándolo a otros países del mundo y parando sus refinerías para acumular el máximo posible sin tener que gastar del suyo, por decirlo de una manera. Y con esto estaba intentando tener esa ventaja competitiva de cara al futuro, posicionarse muy por encima de otros países líderes como Estados Unidos o incluso de la Unión Europea, y sabiendo que posiblemente en unos años ese petróleo valga mucho más, que sea China quien tenga el máximo posible y poder vendérselo a los demás más caro, pudiendo ser ellos mismos quienes elijan el precio que puede llegar a valer y obviamente, por decirlo de una manera, ser quien corta el bacalao a nivel mundial. Por eso me hace bastante gracia este tipo de comunicados públicos. No, sí, China intenta expandirse, intenta tener un mercado globalizado, todo absolutamente mentira. Es simplemente lo típico que se dice para quedar bien, pero por detrás están haciendo totalmente lo contrario. Así que muchísimo cuidado con China, porque su estrategia para los próximos años podría llevar al resto del mundo a depender de ella. El presidente Xi afirmó que China insiste en una apertura de alto nivel para fomentar el desarrollo de alta calidad. Continúa facilitando el acceso al mercado del sector servicios, mejora la apertura del comercio de servicios y se esfuerza por construir un sistema abierto para los servicios de alto nivel. La nación está dispuesta a trabajar junto con todos los países para defender el verdadero multilateralismo, la inclusión y la tolerancia, la cooperación y el beneficio mutuo, y unir sus manos para fomentar una economía de servicios abierta y compartida que inyectará vitalidad a la recuperación económica y al desarrollo. Como veis, chicos, de cara dicen exactamente lo contrario que están haciendo por detrás, incluso con esa represión entre comillas hacia su propia población, también esos confinamientos masivos con esa ley de cero COVID que está bloqueando también esas cadenas de suministro. Están llegando a quebrar muchas pequeñas, medianas e incluso grandes empresas por culpa de estas políticas tan restrictivas.
pero de cara al mundo, de cara a la prensa, dicen exactamente lo contrario. Así que mucho cuidado con esto, porque China ya está empezando a mover ficha, y cuando empiezan a decir lo contrario a lo que hacen por detrás normalmente, ya os podéis imaginar lo que puede pasar en el futuro y cuáles son sus verdaderos planes para posicionarse en ese número 1 de la economía mundial. Bien, en cuanto al gráfico diario de Bitcoin, un poquito a medio, largo plazo, podemos ver unas cuantas cosas interesantes. Como sabéis, en este canal en los últimos vídeos hemos estado acertando prácticamente todos los últimos movimientos que se iban a dar durante estos últimos días, pero antes de bajarnos a temporalidades menores y ver qué puede pasar en las próximas horas, vamos a fijarnos en este gráfico donde después de la rotura de este rango principal, que vemos que se ha movido por aquí durante muchos días, muchas semanas, mucha gente pensaba que en el punto en el que este rango rompiera por la parte de arriba, como había un hueco volumétrico por esta zona, íbamos a irnos directamente a los 28.000, 29.000 dólares, y ahí ya sería pues una zona de consolidación mayor, pero más cerca de los 30.000 que de los 20.000. Obviamente lo que hizo el precio fue totalmente lo contrario, simplemente creó en esa zona entre los 23 y los 25.000 una nueva zona volumétrica que tendremos a lo mejor que tener cuenta en el futuro, pero de momento no, porque rompimos hacia abajo esta cuña tan perfecta que se había formado por aquí. De hecho, nosotros en este canal os avisábamos justo en este punto de que habíamos entrado en short, sobre todo después de este pequeño pullback que hizo esta vela aquí hacia arriba, donde nos daba una entrada perfectísima para lanzar un short hasta prácticamente la parte baja del canal, que según la teoría y nuestros estudios era donde podría llegar el precio. En este momento, como veis, aún no hemos llegado abajo de todo, nos hemos quedado consolidando un poquito más arriba, formando de nuevo una cuña bajista y en su interior otra bandera bajista como las que llevamos formando durante todas las caídas en los últimos meses. El día de ayer, como veis, rompimos esa cuña de forma alcista y os comentaba que sí, que habría más posibilidades de que rompiera el alza, pero que si no conseguíamos aguantar esta zona de aquí, que de momento parece que aguanta, y cayéramos un poquito más consiguiendo atravesar a la baja esa cuña, el precio se aceleraría intentando buscar esos 14.000, 15.000 dólares, que es donde tienen las instituciones puestas sus órdenes de compra. Menos mal que no ha sido así de momento, seguimos aguantando esa zona, nos posicionamos por encima, y en unos análisis que hice ayer para la comunidad de Telegram gratuita, les comenté que aunque rompiéramos por esta zona la cuña, no creía que llegáramos más allá de los 20.500 dólares. Efectivamente, tocamos los 20.400, caímos, y también comenté que podríamos tener una consolidación, un pequeño rebote, justo en un pullback hacia la parte superior de la cuña que acabábamos de romper. Lo hemos clavado de nuevo tal cual, y en estos momentos nos encontramos de nuevo en una zona de consolidación. Veremos si el precio intenta buscar por cuarta vez esta cajita amarilla que vemos aquí, que ya podemos ampliarla un poquito más, y que es la última esperanza para que no suceda una gran capitulación en el precio de Bitcoin. Es decir, que pueda suceder un reingreso a dicha cuña para buscar la parte baja, romper por abajo y caer hacia esos 14.000, 15.000 dólares. Si nos fijamos en cómo está el SP500, que al final Bitcoin y el mundo cripto dependerán mucho de lo que haga, lo tenemos también apoyándose en esa zona que marcábamos el otro día, y que de nuevo sería la última esperanza para no ver una gran caída que nos marcara un mínimo, como veis, más bajo que el mínimo anterior de esta gran estructura bajista, y que si esto sucede también podría acelerarse su precio a la baja. La otra opción sería que nos dieran
un poquito de tregua estos días, consolidando por esta zona, pero al final, por mucho que aguantemos, yo creo que el destino de los mercados para los próximos meses van a ser de nuevo grandes caídas. Como siempre, chicos, espero que os haya gustado el análisis, el vídeo de hoy. Si queréis participar en ese sorteo de $100 en USDT, los únicos requisitos son estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y ahora que habéis acabado de verlo, ponernos vuestra opinión por comentarios. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.